Monterrey, Nuevo León. Entre 2013 y 2016, una sombra oscura e invisible cubrió la ciudad. Una sombra que pasó inadvertida, entre el ruido cotidiano, entre los automóviles, los mercados y los hogares. Una sombra que, a diferencia de los ruidos de una guerra de carteles, no hizo estruendo, sino que se movió en silencio, en el terror íntimo y personal de sus víctimas. Esa sombra tenía nombre: Luis Óscar Jiménez Herrera. Un hombre que, tras una fachada común y aparentemente inofensiva, ocultaba a el asesino del tinaco. Su historia es una de contradicciones dolorosas. Un hombre marcado por la pobreza y la violencia. Desde la infancia, que se convirtió en el depredador más temido en las calles de Monterrey y Apodaca. Para entender el mal, a veces hay que rastrear sus orígenes. Luis Óscar nació en 1974 en uno de los barrios populares de Monterrey. Su infancia estuvo marcada por un hogar roto y destructurado. Su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo y su madre hacía lo que podía para sacar adelante a sus hijos, pero la violencia, el abandono y la miseria era una parte constante del día a día. Desde pequeño, Luis Óscar mostró problemas que alteraron a su familia y vecinos. Peleas frecuentes en la calle, robos menores que eran una mezcla de necesidad y rebeldía, y un temprano acercamiento a sustancias tóxicas que marcaron su personalidad. Se convirtió en un joven solitario, antisocial, con una rabia contenida que nadie parecía ver. Se movía entre la indiferencia de su entorno y una profunda sensación de abandono. Pero Luis Óscar no era solo una víctima de un entorno hostil. Desarrolló un talento oscuro: el arte de la manipulación. Su habilidad para ganarse la confianza de mujeres jóvenes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad extrema, fue brutalmente eficaz. Estas mujeres a menudo eran trabajadoras sexuales o personas que vivían en los márgenes de la sociedad, con pocas redes de apoyo, con promesas falsas de trabajo, protección o incluso amor. Las atraía a su lado, se presentaba como un hombre dispuesto a ayudar, a darles un hogar, un refugio de la violencia de la calle. Su discurso era tan convincente que las hacía bajar la guardia. Las convencía de que podía ayudarlas. Era el amigo, el protector, hasta que no lo fue. Su método era frío y calculado. Una vez que tenía la confianza de sus víctimas, las llevaba a moteles baratos o a lugares apartados. Allí, el engaño se desvanecía, las estrangulaba hasta quitarles la vida. Luego, en un acto tan macabro como simbólico, abandonaba sus cuerpos. Los escondía dentro de tinacos de agua en azoteas de edificios abandonados o en lugares poco visibles, esperando que la putrefacción hiciera el trabajo y que sus cuerpos nunca fueran encontrados. El terror se extendió silenciosamente, como un veneno invisible, mientras la sociedad y las autoridades miraban hacia otro lado. El caso no fue un solo evento, sino una serie de desapariciones que al principio no se conectaron entre sí. Las víctimas eran en su mayoría mujeres marginadas, sin familia cercana, sin redes de apoyo,
invisibles para la ciudad y para el sistema judicial. Este caso no solo desnuda la brutalidad de un asesino, sino también la negligencia social y policial que permitió que sus crímenes se prolongaran sin ser detectados. La ciudad no estaba preparada para enfrentar esa oscuridad. La pobreza, la desatención y la falta de acceso a la justicia se combinaron para dejar un camino de dolor y silencio. El fin de la pesadilla llegó de forma inesperada. En 2017, tras años de terror silencioso, la policía logró detener a Luis Oscar. Fue una denuncia anónima y un trabajo detectivesco que finalmente conectó los puntos. Su método de esconder los cuerpos en tinacos, una firma macabra, fue la clave para desenmascarar el patrón de sus crímenes. En 2018 fue condenado a 123 años de prisión, una sentencia que simboliza el peso de sus crímenes, pero que también cuestiona si la justicia puede realmente reparar tanto daño. Aunque la sentencia fue un alivio, se sospecha que el número de sus víctimas fue mucho mayor. La verdad sobre la extensión total de sus crímenes se fue a la tumba con él. El caso del asesino del tinaco nos invita a mirar hacia nuestras propias fallas como sociedad. Nos fuerza a enfrentar las realidades incómodas, la violencia estructural, la pobreza persistente, el abandono de quienes más necesitan protección y la invisibilización de víctimas que sufren en el silencio. Su historia es una advertencia, es un recordatorio de que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces se visten de normalidad y se aprovechan de la indiferencia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué hacemos cuando el miedo y la indiferencia se convierten en cómplices del mal? Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué crees que se puede hacer para evitar que personas vulnerables caigan en manos de depredadores como Luis Oscar Jiménez? ¿Consideras que las autoridades y la sociedad están haciendo lo suficiente para proteger a los más desprotegidos? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar The Mexican Killers. En el próximo episodio conoceremos la historia del doctor asesino de Monterrey, Alfredo Baggi Treviño. Un hombre que mostró que el mal puede ocultarse incluso tras la bata blanca. Soy Natalie Hernández y te estaré acompañando cada semana para descubrir juntos el lado oscuro y oculto de México. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir tu opinión sobre este caso y reenviarlo a quien también ame el True Crime. Esto fue The Mexican Killers. Comparte esta historia para que nunca se olviden las voces de las víctimas.